Como sabéis, ahora mismo el mundo está envuelto en una de las peores pandemias que se conocen. Por ello, hoy quiero hablaros de una forma diferente de combatir el coronavirus. Esta estrategia es la información. Sé que a veces os cuesta entendernos los científicos cuando hablamos, que si moléculas con nombre de Digimon, que si técnicas que son solo siglas, pero hoy vamos a intentar cambiar eso. Being treated for coronavirus. Cuarentena obligatoria y tal. Test de diagnóstico y equipos de ventilación Un mecánica. caso de coronavirus. Lo primero que hemos de saber es cuáles son las partes del coronavirus, de nuestro enemigo. Por fuera, observamos unas moléculas puntiagudas que salen por toda la superficie del virus, como las puntas de una corona, de hecho de ahí viene su nombre. Estas puntas se llaman espículas, y el virus la usa como una llave que encaja en una cerradura y así poder entrar en nuestras células. El coronavirus posee además una envuelta de naturaleza lipídica, es decir, de grasa. Por eso nos recomiendan que nos lavemos las manos con jabón. La envuelta protege en cierta medida al virus. También posee varias proteínas de membrana que le ayudan a entrar en nuestras células y a mantener su forma. Dentro del virus se encuentran unas proteínas llamadas nucleoproteínas, que ayudan a empaquetar lo más importante del virus, su material genético. ¿Y por qué lo más importante del virus es su material genético? El material genético sería como un manual de instrucciones para poder montar un mueble, de esos de los que estamos acostumbrados. La diferencia es que en este manual se encuentran las guías para desarrollar las funciones vitales del virus. Lo curioso es que al virus le faltan herramientas para poder desarrollar estas funciones. Y además el pobre no sabe leer y no entiende su propio manual. Es por ello que busca infectar a otros organismos, como nosotros, para que le ayudemos a hacer sus funciones vitales. Vaya rata. Los manuales de instrucciones pueden venir en diferentes formatos. Pueden venir escritos en PDF o incluso en un papiro. Con el material genético pasa más o menos lo mismo. Puede estar escrito en diferentes soportes. En el caso del coronavirus, su material genético es ARN positivo. ¿Positivo? Sí, siempre positivo, nunca impositivo. Si hay ARN positivo es porque también lo hay negativo. La diferencia es que en el positivo la información está escrita de forma directa y en el negativo está al revés. Por ejemplo, en el capítulo del virus de cómo liar la parda del ARN positivo sería adrapa al rail o MOC en el ARN negativo. Otros virus tienen otros formatos, como el famoso ADN, que es una molécula muy parecida al ARN. Ahora que ya conocemos más sobre nuestro enemigo, vamos a aprender las técnicas que se usan para diagnosticarlo. En primer lugar, los ultrafamosísimos test qPCR, del inglés Quantitative Polymerase Chain Reaction, o reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. Es una variante de la técnica PCR diseñada en los 80 por Kary Mullis. Primero, se tiene que extraer el ADN, de lo que queramos analizar, y gracias a esta técnica, de una mejilla de ADN podemos conseguir millones de moléculas, porque si no, con tan pocas moléculas de ADN, no podríamos medir nada de esa información. Es decir, básicamente esta técnica sirve para fotocopiar el manual de instrucciones, para que podamos estudiarlo mejor. Por otra parte, la qPCR cuantifica. Nos dice la cantidad de ADN que se va produciendo durante la PCR, y para ello tiñe el ADN. ¿Cómo? Con un fluoróforo, que dé fluorescencia. Para los test qPCR, lo primero de todo es obtener la muestra, de tu saliva, por ejemplo. Seguidamente, extraemos y purificamos el material genético del virus, que era ARN. Pero cuidado, si extraemos ARN de nuestra saliva, aparte del virus, también extraeremos nuestro propio ARN. Bueno, ¿y ahora qué? Pues, como hemos visto antes, la qPCR se hace con ADN y nosotros tenemos ARN. Pero gracias precisamente a los virus, descubrimos una herramienta para transformar el ARN en ADN, la retrotranscriptasa. Esto sería como convertir nuestro manual de instrucciones de Word a PDF. Lo siguiente que debemos entender es el idioma en el que está escrito este material genético. No os preocupéis que no os voy a dar una chapa de tema de filología, solo de biología molecular. No os rayéis además porque no se parece al sueco ni mucho menos. El idioma del ADN está formado por 4 letras. La A, la T, la G y la C. Y si os fijáis, una A siempre se pega a una T y una G a una C. Esto quiere decir que estas letras son complementarias entre sí. Y por eso se forma la doble cadena de ADN, porque se pega la una con la otra. En el caso del idioma del ARN,
es igual, solo que en vez de T tienen una U. Y también se pueden pegar para formar dobles cadenas, al igual que el ADN, aunque lo más normal es que solo formen una. Bien, como ya sabemos por qué se pegan las cadenas de ADN, vamos a ver cómo nuestra maravillosa retrotranscriptasa pasa de ARN a ADN. Primero, tenemos nuestra molécula de ARN, que hemos extraído de tu saliva. Y para que actúe la retrotranscriptasa necesitamos un primer. Un primer es una molécula de ADN que se pega a la cadena, es decir, sus letras han de ser complementarias a las letras que haya en la cadena de ARN. La retrotranscriptasa comienza por ahí, porque si no hubiera primer no podría sintetizar. Y así sintetiza una nueva cadena de ADN complementaria a la cadena de ARN de abajo. Tras esto, la retrotranscriptasa se come el ARN y sintetiza una nueva cadena de ADN complementaria a la de arriba. Así hemos pasado del ARN del virus a ADN de doble cadena, de Word a PDF. Y como ya sabéis que para la qPCR necesitamos ADN, ya podríamos empezar con ella. Esta es la parte importante. Necesitamos un primer específico que se una solo a secuencias del virus. También nucleótidos, que serían más letras que se irán uniendo a la cadena de información para que se multiplique el ADN. Y esto se realizará gracias a la herramienta ADN polimerasa. También tenemos nuestra muestra de ADN, que en este caso supondremos que viene de un paciente que tiene el virus. Primero subimos la temperatura y se separan las dobles cadenas de ADN de la muestra. Luego bajamos la temperatura para que si la muestra tiene ADN del virus, el primer específico para el virus se una. Y por último, subimos otra vez la temperatura para que la polimerasa sintetice las nuevas cadenas de ADN complementarias a las anteriores. De una molécula de ADN hemos obtenido dos. Pero, ¿qué pasa si repetimos estos ciclos de temperatura una y otra vez hasta 40 veces? Que de una pasamos a 2, de 2 a 4, de 4 a 16, y así en exponencial hasta llegar a miles de millones de moléculas de ADN. Esto es la PCR. Pero nosotros queremos ver si se está generando ADN y cuánto, y queremos verlo en directo, por supuesto. Para ello se añade un tinte que da fluorescencia, y esto lo capta una máquina. Esto es la qPCR. Si salen curvas como las del ejemplo, quiere decir que el ADN se ha multiplicado mucho con el primer específico para el virus, por lo que estaríamos ante un positivo para la prueba de qPCR para coronavirus. Pero si el material genético que hemos extraído de tu boca no tiene ADN del virus, en el paso de anillamiento el primer no se puede pegar y entonces la polimerasa no puede sintetizar ADN y como consecuencia no hay fluorescencia. Ha dado usted negativo para la prueba del coronavirus. Ahora vamos a hablar de los otros tipos de test más famosos, de los que hemos escuchado hablar muchísimo en la prensa estos días, los llamados test rápidos. Hay que decir que hay dos tipos, los que detectan el antígeno, es decir, detectan una molécula del virus, como por ejemplo las espículas, y los que detectan los anticuerpos contra el virus. Los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B, células de nuestro sistema inmune, que las producen para combatir al virus. Para realizar los test rápidos necesitamos tomar muestras de los pacientes. Y, al igual que para la qPCR necesitamos un primer específico para detectar el virus, para los test rápidos necesitamos un anticuerpo específico que detecte alguna molécula del virus. Los test rápidos se hacen en tiras, y estas tiras tienen diferentes partes. En un extremo de la tira se coloca la muestra, que puede contener al virus. Esta muestra se mueve hacia la derecha, y si tiene partículas virales, estas son detectadas por unos anticuerpos específicos que se unen a partículas del coronavirus. Además, estos anticuerpos están marcados de forma que dan color. El anticuerpo marcado, unido a las partículas virales, sigue hacia la derecha, donde se encuentra una zona de anticuerpos también específicos contra coronavirus, pero estos no están marcados, y también se unen al virus, de forma que aquí se quedarían pegados los anticuerpos marcados que se habían unido antes al virus. Esto formaría la línea de test. Si hay color aquí, es que hay virus. El anticuerpo marcado que no se ha unido al virus sigue su camino hacia la derecha y acaba enganchándose con un anticuerpo secundario cuyo trabajo, en vez de reconocer al virus, es reconocer al anticuerpo marcado solamente. Esto formaría la línea de control y, como su nombre indica, si hay color, quiere decir que todo ha corrido bien hacia la derecha. El resultado es válido. Entonces, si hay color en la banda de test y en la banda de control,
esto sería un positivo para COVID-19. Y si hay color solo en la banda control, esto sería un negativo, no está infectado. Pero hay otras posibilidades. ¿Qué creéis que estaría ocurriendo aquí? Os lo dejo para que lo penséis en casa, que seguro que algo de tiempo tenéis. Como os he comentado antes, los test rápidos, en vez de detectar antígenos del virus, pueden diseñarse para detectar anticuerpos que nuestro sistema inmune haya generado frente a él. Lo negativo de estos test es que las defensas de nuestro organismo contra el virus tardan en movilizarse y nuestro sistema inmune generaría anticuerpos tras 1 o 2 semanas de infección. Es decir, si llevamos pocos días con el virus, esta prueba no nos serviría. Pero sí sirve para determinar si ya hemos generado inmunidad frente a él. Bien, entonces si tenemos que elegir entre los dos tipos de test, de un lado amplificando el genoma la qPCR y por otro lado el peso ligero de los test rápidos, una batalla a muerte. Para la qPCR hacen falta máquinas específicas y costosas, mientras que los test rápidos se pueden hacer en la calle. La qPCR requiere personal cualificado y análisis de datos, mientras que los test rápidos se interpretan al momento. La qPCR requiere más tiempo, de modo que los test rápidos vuelven a ganar, porque en 10 minutos tenemos los resultados. Por el contrario, qPCR contraataca por la alta sensibilidad que tiene, mientras que los test rápidos son mucho menos fiables. Sin embargo, si algo caracteriza a un virus, es su alta capacidad mutagénica, es decir, cambian parte de su manual de instrucciones muy a menudo. Para su material genético, esto provoca mutaciones, y si estas mutaciones caen en el sitio donde se unía el primer que habíamos diseñado, este primer ya no se une, pero podríamos diseñar otro primer para otra región del ARN del virus. Por otro lado, para sus antígenos, por ejemplo, sus espículas, una pequeña mutación podría cambiar su estructura, de forma que el anticuerpo específico que habíamos producido ya no sirve y habría que diseñar otro nuevo. Y aquí está la mayor diferencia. Los primers son sencillos de diseñar y producir, mientras que el desarrollo de anticuerpos es muchísimo más laborioso y más largo, aparte de costoso. Esto supone un buen masazo para los test rápidos, de modo que las dos pruebas quedan empatadas. Pero con tanta lucha y comparación, parece que nos hemos olvidado de nuestro principal enemigo, el coronavirus. Ahora, fuera tontería o fuera pegos, como dirían en mi tierra. Con esto quiero decir que hemos de enfocarnos en nuestro verdadero enemigo y no buscar enemigos o culpables imaginarios, y menos aún fomentar los comportamientos que usan desgracias para fines partidistas. La comunidad científica y sanitaria están dando el máximo para realizar diagnósticos y tratamientos lo más rápidamente posible. Y ya os habréis hecho una idea de lo complejo de diseñar pruebas ante un virus que conocemos de apenas 4 meses y que muta con facilidad. Espero haberos servido de ayuda y haberos facilitado el arma del conocimiento ante la desinformación que vivimos estos días. Pretendo seguir subiendo material para acercar poco a poco la ciencia a la sociedad. Si os ha gustado, no dudéis en suscribiros y si tenéis alguna duda, dejad un comentario. Un saludo, cuidarse y quedarse en casa que ya queda nadita.